Hola y bienvenido al canal ABF Economist. En este vídeo vamos a analizar a 5 empresas que lo están haciendo muy bien recientemente, debido a que venían de estar muy castigadas en bolsa. Estas empresas las hemos ido analizando en el canal y hemos estado atentos a cómo se han comportado, puesto que algunas de ellas tienen cierto margen de seguridad a las valoraciones y los precios a los que cotizan. Así que vamos a ello. Bien, comenzamos por Nestlé, la mayor empresa de alimentos y bebidas a nivel global. La compañía se basa en la creación, distribución y comercialización de productos alimenticios y nutricionales. Y como hemos visto, la acción ha tenido una de las correcciones más fuertes de su historia, debido a la incertidumbre en el crecimiento que ha tenido la compañía en los últimos años. Y como vemos en el gráfico del último año, la acción ha pasado de cotizar a casi 100 francos suizos a los casi 70. Y como vemos, desde inicios de 2025 la acción se ha revalorizado casi un 20%. Si desglosamos el modelo de negocio de Nestlé, se basa en alimentos y bebidas, puesto que tiene productos lácteos, café como la marca Nespresso, agua embotellada como Perrier, chocolates como Kit Kat y alimentos infantiles, entre otros. También tiene el segmento de nutrición especializada, con productos para personas con necesidades dietéticas específicas, como suplementos para la salud digestiva o fórmulas para lactantes. También tiene el segmento de mascotas, con la marca Purina, que incluye alimentos secos y húmedos y snacks para perros y gatos. Y por último el segmento de salud y bienestar bajo la marca de Nestlé Health Science, puesto que produce productos para la nutrición médica y funcional. Y es que como vemos, Nestlé engloba una gran variedad de productos bajo su marca. Y como dato curioso, Nestlé posee el 30% de la marca L'Oréal. Así que hay que destacar que de los resultados reportados por L'Oréal, el 30% de los beneficios son de Nestlé, puesto que es uno de los mayores accionistas de la empresa francesa cosmética. Y es que como vemos, en los últimos resultados reportados por la empresa, las ventas de la compañía se han decrecido en este 2024. También vemos del balance que el capital aumenta respecto al año pasado, y la deuda neta de la compañía sí que aumenta significativamente respecto a 2023. Pero también es cierto que el cash flow operativo y el free cash flow de la compañía se ha incrementado respecto al año pasado, lo que son buenos datos para Nestlé. Y como vemos, estos resultados trimestrales sí que han gustado a los accionistas, puesto que la acción ha subido más de un 6% después de resultados. Hay que destacar que la acción llevaba más de 3 años corrigiendo respecto a máximos históricos. Y es que como vemos, Nestlé ha llegado a corregir casi el 40% respecto a sus máximos históricos. Ahora mismo, con la subida que lleva en bolsa del 20%, lleva un 25% de corrección respecto a sus máximos históricos. Y como vemos, en los últimos 20 años muy pocas veces ha corregido tanto la compañía. Así que la hemos podido encontrar a muy buenos precios. Si vemos las ratios financieras de la compañía, vemos que el nivel de endeudamiento se ha incrementado brutalmente desde 2016. Actualmente la ratio deuda total EBITDA se sitúa en las 3,4 veces, lo que significa un nivel bastante elevado para la compañía, y nunca ha tenido un nivel de endeudamiento tan elevado en los últimos 10 años. Y como dato aún más grave, la deuda entre el capital supone el 173%. Lo que quiere decir que Nestlé opera con apalancamiento. Es decir, el endeudamiento de Nestlé provee de aumentar el capital social de la compañía, lo que no es un buen dato para la empresa. Y como vemos, los ingresos brutos de la empresa han estado planos durante 10 años, así como los ingresos, que no han crecido prácticamente. Y es por esto por lo que la acción de Nestlé ha ido corrigiendo en los últimos 3 años. Puesto que estamos delante de una acción que no tiene crecimiento y que ha aumentado su deuda. Y como vemos, el margen de beneficio bruto ha caído desde el 50% más o menos hasta el 47%. La verdad que es un buen margen para la compañía, pero las ratios financieras se quedan un poquito justas por el crecimiento que está reportando la compañía. Como vemos, la deuda total de la empresa no ha parado de crecer y el flujo de caja libre que está generando la empresa está plano en la última década.
Bien es cierto que el margen de free cash flow se sitúa en el 12%, lo que es un dato aceptable para la compañía, pero la verdad que se queda un poquito justo con el elevado nivel de endeudamiento que tiene la empresa en la actualidad. Vemos que reparte un dividendo con una rentabilidad del 3,4% actual. Hay que destacar que prácticamente no tiene crecimiento este dividendo y tiene un pago anual de 3,05 francos suizos por acción anuales. Y vemos que el payout se sitúa en casi el 72%. Es una ratio elevada, pero es viable a corto plazo. Bien, como vemos, la acción ha ido corrigiendo en los últimos 3 años desde los 115 francos suizos por acción hasta los casi 70 francos suizos. Vemos que cotiza a un PER de 18 veces beneficios en la actualidad, que es el mínimo en la década. Bien es cierto que hemos podido encontrar la empresa a muy buenos precios y a niveles de casi 5 años. Así que estaremos atentos a cómo se comporta Nestlé en los próximos meses. Bien, pasamos a ver a Heineken, una de las principales empresas cerveceras del mundo, puesto que el modelo de negocio se centra en la producción, distribución y comercialización de cerveza y otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas, además de sidra. El sector de bebidas alcohólicas está teniendo una de las peores épocas en la historia en la actualidad, con fuertes correcciones en empresas del sector. Y como vemos, Heineken en el último año ha tenido una fuerte corrección, pero desde el 13 de enero de 2025 lleva una subida en bolsa de casi el 26%. Hay que destacar que Heineken es una de las principales empresas cerveceras del mundo. La compañía ha construido un modelo de negocio robusto que combina estrategias globales y locales. Esto permite adaptarse a diferentes mercados y mantener una fuerte presencia internacional, además de satisfacer las demandas de los consumidores en diferentes mercados. Y como vemos, Heineken posee grandes marcas dentro del sector cervecero, como puede ser Guinness, la famosa cerveza de tequila Desperados, Amstel, la propia Heineken, Cruzcampo, además de la marca cervecera Paulaner y la sidra Ladrón de manzanas. Y como vemos, Heineken es la segunda cervecera más grande del mundo, solo por detrás de Anheuser. A pesar de que Heineken tiene la mitad de la producción de cerveza que la mayor empresa cervecera del mundo, tiene las mejores ratios financieras, como vamos a ver. Si vemos los resultados reportados por Heineken el pasado 13 de febrero, vemos que reportó unos ingresos que no batieron las expectativas, pero los beneficios por acción sí. Y como vemos, los ingresos crecieron al 5% orgánico y los ingresos netos también al 5%. Además de que reportó un beneficio neto que superó las expectativas creciendo al 7,3%. Un dato muy pero que muy bueno por la empresa cervecera. Y como vemos, estos resultados gustaron mucho a los inversores y la acción subió más de un 13% después de reportar estos resultados. Y como vemos, después de resultados, la acción se ha revalorizado más de un 18% en bolsa. Hay que destacar que Heineken venía de una corrección muy fuerte de casi el 40%. Y muy pocas veces hemos podido encontrar este nivel de corrección de Heineken en el mercado. Y con la subida actual que ha tenido vemos un drawdown del 20%. Hay que destacar que la empresa ha ido rebajando el nivel de endeudamiento hasta situarlo en 2,8 veces la deuda entre el EBITDA. Y como vemos, la ratio financiera de deuda total entre el capital está en el 76%, con lo que vemos que Heineken no opera tanto con apalancamiento del capital social de la empresa, lo que es un buen dato puesto que está por debajo del 80% estipulado por la ratio. Y como vemos, en la última década los ingresos han crecido poco a poco, así como los beneficios brutos, que han tenido un crecimiento paulatino. Hay que destacar que la crisis de la pandemia golpeó fuertemente a Heineken, rebajando así el beneficio bruto de la empresa. Y vemos que el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en el 36%. Bien es cierto que ha ido bajando el margen de beneficio bruto, pero es debido a las dificultades económicas que ha enfrentado la empresa en los últimos años. Y como vemos, a pesar de que la deuda total ha ido creciendo poco a poco en los últimos años, el free cash flow de la empresa ha ido creciendo a mayor velocidad. Y como vemos, no tiene un nivel de endeudamiento respecto al free cash flow muy peligroso. Además de que el margen del flujo de caja libre se sitúa en el 11%, un nivel aceptable para la empresa cervecera. Vemos que en la actualidad reparte un dividendo con una rentabilidad del 2,3%.
con un pago anual de 1,86 euros por acción, y como vemos el crecimiento es muy pobre del dividendo. Y como vemos el payout se sitúa en el 122% de los beneficios distribuidos, a pesar de que con estos últimos resultados reportados hay que actualizar este dato. Y como vemos, Heineken venía de estar en una lateralidad del precio de la acción y ha roto fuertemente la barrera hasta alcanzar los 65 euros por acción. Y con este fuerte rebote está en los 81. Además de que ha subido la valoración por valoración PER de la empresa, debido a los beneficios esperados para el próximo ejercicio fiscal. Bien, pasamos a ver a Realty Income, una empresa estadounidense especializada en la inversión en bienes raíces comerciales. Y el sector de inversión especializado de la empresa es el comercio minorista. Y como vamos a ver, el precio de la acción ha estado bastantes años en una lateralidad, y hace poco que la hemos podido encontrar en la parte baja de esta oscilación bursátil. Y como vemos, ha tenido un fuerte rebote desde los casi $50 por acción a los casi 60 que está en la actualidad, teniendo en menos de 2 meses un 13% de revalorización en bolsa. Como podemos ver de los datos reportados por la empresa, es un REIT que opera en Estados Unidos, Canadá y Europa. Y como detalla la empresa, el 73% de sus clientes son de consumo no discrecional, es decir, de consumo minorista, y alrededor del 90% de las rentas de sus clientes están ligadas a oscilaciones económicas. Y como vemos, la empresa lleva desde 1994 aumentando el dividendo de manera consecutiva. También podemos ver que tiene una cartera de clientes muy bien diversificada, puesto que el cliente con mayor porcentaje no supera el 3,3%. Y como podemos ver, son clientes que se dedican al sector retail, es decir, ventas minoristas, puesto que, como detalla la empresa, el 80% se dedica al retail. También hay que destacar que es un REIT que tiene un nivel de ocupación del 98% en la actualidad, superando la media del sector REIT del S&P 500. Y como vemos en los últimos resultados de la empresa, Realty Income ha batido tanto los ingresos como la media AFO de las estimaciones de los expertos. Destacamos que mantiene la elevada ocupación de sus inmuebles en un 98,7%, pero hay que tener cuidado con la deuda respecto al EBITDA, puesto que se sitúa en las 5,4 veces. Además de que ha tenido una dilución por emisión de 1.000 millones de nuevas acciones en 2024. Y si detallamos los ingresos de la compañía, vemos que ha aumentado significativamente respecto a 2023. Y esto es debido al aumento de las adquisiciones que ha tenido Realty Income. Además de que el ingreso total de la empresa es mucho mayor al de 2023. Sin embargo, los costes totales de la empresa han subido en mayor proporción que los ingresos, con lo que, como vemos, el beneficio neto de la empresa es menor que el de 2023, y esto tampoco ha gustado a los inversores. Y como vemos, después de resultados, la empresa ha caído un 3% en bolsa, debido a la bajada del beneficio neto y además de la dilución de sus acciones, puesto que ha emitido 1.000 millones a lo largo de 2024. Y como vemos, la acción venía de un drawdown del 20% y ahora mismo está en el 10% respecto a máximos históricos. Bien es cierto que el nivel de endeudamiento ha ido bajando en estos últimos 10 años y actualmente se sitúa en 5,6 veces deuda total EBITDA. Y la ratio financiera deuda entre el capital se sitúa en el 68,3%. Pero vemos que en los últimos 10 años la empresa está generando más beneficio bruto y más ingresos que nunca. A pesar de que el margen de beneficio bruto está cayendo, se sitúa en el 92%. Un nivel muy elevado, puesto que es lo normal en un REIT, puesto que compra inmuebles y los alquila para obtener rentas pasivas, para así trasladar el beneficio a sus accionistas a través del dividendo. Y como vemos, a pesar de que la deuda total no para de crecer, el free cash flow de la empresa también lo hace. Y como hemos comentado, bien es cierto que Realty Income opera con deuda, pero es totalmente normal en el sector REIT. Y como vemos, el margen de free cash flow se sitúa en el casi 68%. Un margen muy alto, pero es lo normal en este sector. Y como vemos, el rendimiento del dividendo en la actualidad se sitúa en el 5,6%. Bien es cierto que el crecimiento es muy pobre, con casi el 3% anualizado en los últimos 5 años, y como vemos, el payout se sitúa en el 300% respecto a los beneficios de la compañía.
pero este dato no es relevante puesto que hay que mirar el free cash flow de Realty Income y no el beneficio de la compañía. Y como ya hemos comentado en este canal, Realty Income venía de una lateralidad en el precio de su acción y la hemos podido encontrar en la parte baja a los casi $50 por acción. Y actualmente ha pegado un rebote hasta los $58,48 por acción. Y como vemos, la valoración PER de la empresa también ha subido debido a esta cotización. No os asustéis por esta valoración tan elevada de Realty Income por valoración PER, puesto que es normal en los REITs. Y siempre cotizan a unas valoraciones PER muy elevadas debido a las características contables que tienen. Bien, pasamos a ver a CVS Health, una de las empresas de salud más grandes y diversificadas de Estados Unidos. Destacamos de la acción que ha tenido una corrección muy fuerte debido a la debilidad de los resultados reportados, sobre todo en el segmento de seguros de salud. Y es que como vemos, la acción venía de casi los $80 por acción y ha llegado a cotizar a casi la mitad. Y desde estos mínimos ha tenido un rebote que supera el 50% de revalorización en bolsa. Hay que destacar que el modelo de negocio de CVS Health se basa en 4 segmentos clave, que es la farmacia minorista, lo que se conoce como retail pharmacy, la gestión de beneficios farmacéuticos, atención primaria y preventiva con Minute Clinic y seguros de salud con Health Insurance. Y destacamos de la empresa que ha tenido los siguientes problemas en los últimos meses, comenzando por una mayor competencia en el mercado de distribución de medicamentos recetados y la atención médica primaria, además de que ha sufrido regulaciones en la división de Caremark y también presiones sobre el margen de las ganancias que tenía. Destacamos también la reducción de los márgenes de beneficio por la empresa y más competencia de precios con aseguradoras. Además de que en el tercer trimestre de 2024 se ha sustituido al CEO debido a los malos resultados reportados. Y en este pasado cuarto trimestre de 2024 CVS ha batido tanto ingresos como EPS de las estimaciones de los expertos. Como vemos, ha finalizado el año con unos ingresos totales mayores que los de 2023. De la misma manera, los costes operativos han ascendido en la misma proporción, pero como vemos, el ingreso operativo de la empresa es la mitad del de 2023. Y esto es debido a la reducción de los márgenes de la compañía. Y de esta manera, el beneficio neto de CVS es la mitad que el de 2023. Y es por esto por lo que la empresa ha corregido tanto en estos últimos 2 años. Y después de estos resultados, vemos que la acción ha subido un 15% de cotización en bolsa. Lo que ha gustado a los accionistas, puesto que venía de una negatividad muy profunda en bolsa. Y vemos que la acción ha tenido una de las mayores correcciones en la historia, superando a la de 2004. Y como vemos, con este fuerte rebote, el drawdown se sitúa en el 33% en la actualidad. Pero hay que tener en cuenta que la empresa no ha parado de aumentar el nivel de endeudamiento, situándolo en las 5,3 veces deuda total EBITDA. Además de que la deuda entre el capital supera el 100%, lo que quiere decir que la empresa se apalanca con el capital social. Y como vemos, a pesar de que los ingresos no han parado de crecer, el beneficio bruto se ha reducido en estos últimos 2 años debido a la bajada en los márgenes de la empresa. Y es que el margen de beneficio bruto ha descendido de casi el 18% al 15% en la última década. Y como vemos, la deuda total no ha parado de crecer y el free cash flow en los últimos 3 años se ha reducido para hacer frente a los problemas transitorios que tenía la empresa. Y como vemos, la empresa tiene un margen de free cash flow del 1,7%, un margen muy pero que muy pobre, pero es normal en este sector de aseguradoras. Y como vemos, la empresa reparte un dividendo del 4% en la actualidad, con un crecimiento a 5 años anualizado del casi 6%. Y como vemos, el payout es viable a corto plazo puesto que no supera el 75%. Y como vemos, la acción ha corregido de cerca los $100 por acción hasta los casi $40. Y con esta fuerte subida, la acción está en los $66 por acción. Además de que estaba cotizando a unas valoraciones PER ridículas de 11 veces beneficios. Y como ya habíamos analizado en el canal, la acción, a pesar de que presenta ciertos riesgos en cuanto a la deuda y a la bajada del beneficio bruto de la empresa,
La acción ha tenido una fuertísima corrección que no era normal, puesto que es una empresa consolidada en el sector de la salud en Estados Unidos. Bien, pasamos a ver por último a Mondelez, una de las empresas líderes a nivel mundial en la industria de snacks y alimentos. Fundada en 2012 tras la separación de Kraft Foods, tiene su sede en Chicago y opera en más de 150 países. Y como vamos a ver, el precio de la acción ha caído en los últimos meses debido al aumento del precio del cacao, puesto que es su principal materia prima de producción. Y como vemos, la acción había caído de los casi $75 por acción a los casi 55. Y en el último mes ha tenido una revalorización en bolsa del 20%. Hay que destacar que Mondelez es muy importante en el sector alimenticio, puesto que es dueña de muchas de las marcas de snacks que todos conocemos. El modelo de negocio de Mondelez combina economías de escala, una fuerte inversión en innovación y marketing, y una red de distribución global que le permite satisfacer la demanda en el mercado de snacks y productos alimenticios de alta demanda. Y destacamos la diversificación de categorías y la fortaleza de sus marcas globales que le permite abordar una amplia gama de preferencias y segmentos demográficos. Y es que los últimos resultados reportados por Mondelez no han gustado nada a los inversores, puesto que no ha batido las estimaciones de los expertos. Destacamos que el poco crecimiento que ha tenido en 2024 se debe al aumento de precios, y el guidance para 2025 reduce el beneficio por acción un 10%, lo que es un dato que no se esperaba por los inversores. Además de que el guidance tiene un contexto de cierta incertidumbre económica. Y como vemos, los ingresos brutos de la empresa en 2024 han crecido al 3,6% y el margen bruto ha aumentado 0,9 puntos porcentuales. Y como vemos, los beneficios netos de la empresa han caído un 7% y los beneficios por acción un 5,5% también. Con todo esto, estos resultados no han gustado nada a los inversores y ha caído la acción un 3,2% en bolsa. Y como vemos, la acción venía de una corrección del 25% que hay que remontarse a la crisis financiera de 2008 y a la crisis de 2004 hasta 2006 para ver este nivel de corrección en Mondelez, una empresa que no suele corregir mucho en bolsa. Como vemos, el nivel de endeudamiento de la empresa no es preocupante, puesto que la deuda total entre el EBITDA se sitúa en las 2,1 veces, y como vemos, ha ido reduciendo este nivel de endeudamiento. Además de que la deuda entre el capital no supera el 70%, lo que es aceptable para la empresa de snacks. A pesar de que los ingresos de la empresa prácticamente no han crecido en esta última década, pero como vemos, los beneficios brutos sí que han crecido a partir de 2017, y como vemos, el margen de beneficio bruto se sitúa en el casi 40%. Vemos que la deuda total de la empresa se sitúa plana en la última década, y del free cash flow también se puede decir lo mismo. Y la empresa tiene un margen de flujo de caja libre de 9,67%. También destacamos que reparte un dividendo con una rentabilidad del 2,8%, y tiene un buen crecimiento a 5 años anualizado del 10%. Y como vemos, el payout no supera el 51%, lo que es viable a largo plazo. Y aquí podemos ver la fuerte corrección que ha tenido Mondelez hasta los casi $55 por acción, rebotando a los 67 en la actualidad. Además que hemos podido encontrar la acción a los casi 16 veces beneficios por valoración PER, una de las valoraciones más bajas en los últimos 10 años. Así que estaremos muy atentos a cómo se comporta Mondelez en los próximos meses. Así que esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo y te haya servido de conocimiento. Me gustaría que me dejases en comentarios si quieres que analicemos alguna empresa en particular que te interese a ti en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.